La parte anterior no es tan amplia como la parte posterior del mediastino. Y dentro del mediastino, cuando nosotros queremos ver el nivel del corazón, o sea, entre qué vértebras se va a encontrar el corazón, vamos a ver que está entre lo que viene a ser la vértebra T4 y T8, ¿no? A esas vértebras torácicas, que también se le llaman vértebras cardíacas de Giacomini, ¿no? Por el epónimo que a veces se le da a esta denominación. Ahora, ojo, el corazón no está de manera fija ahí, porque hay que recordar que como está sobre el diafragma, con los movimientos, ¿no?, de lo que es la ventilación pulmonar, va también a movilizarse. Sin embargo, su ubicación, digamos, casi permanente, va a depender de los grandes vasos y de lo que viene a ser el saco pericárdico, ¿no?, que se une justamente a la pared. La forma, recordemos que ustedes conocen eso de que es un puño, ¿no?, y que tiene obviamente la forma de una pirámide trunca invertida, de base más que superior es posterior, ¿no?, y de vértice en este caso anterior, ¿no? La variación va a depender obviamente de lo que es el género, ¿no?, de lo que es la edad, por supuesto, y también va a depender del lugar, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque normalmente el corazón se hipertrofia a medida que una persona vive a mayor altura geográfica. Entonces son tres factores que van a modificar el tamaño del corazón: la edad, ¿no?, decía el género, o sea, si es hombre o varón, recordemos que el varón, por tener una mayor caja torácica, presenta un mayor tamaño del corazón, ¿no? Y el otro, como les decía, el tema de la altura geográfica. Para esos casos nosotros utilizamos lo que se le llama el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico, ¿cómo está definido, ¿no? Tienen acá, cuando una persona, nosotros vemos en este caso la parte de lo que viene a ser la parte torácica, acá está el diafragma y acá está tu corazón. Normalmente lo que se hace es definir el diámetro, o sea, vamos a ponerle variables, o sea, esta distancia es A, ¿correcto? Y esta distancia es B. Entonces A sobre B debe ser aproximadamente el 50%, ¿correcto? Cuando ese porcentaje aumenta, entonces ya hablamos de cardiomegalia. Hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, la caja torácica, por supuesto, de una persona que a veces es de la parte de la sierra, a veces es un poco más ensanchada esa región. De ahí que se compensa o se mantiene el índice cardiotorácico, ¿no? Pero de ahí se entiende, en este caso también decía la hipertrofia, pero en este caso por el proceso de adaptación, ¿ya? Ahora, como ves, también durante el parto puede incrementarse, ¿no?, en este caso por una hiperplasia más que por una hipertrofia, ¿ya? Y que esta va a disminuir, obviamente, después del parto. Entonces, hablar del corazón es hablar de ciertas características generales, los cambios que se pueden dar. Ahora, la orientación del corazón, como ya sabes, es dependiendo del ápice. O sea, la punta del corazón va siempre orientada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. Son las tres características. Y es por eso que también hay que recordar que cuando uno hace la evaluación semiológica del corazón, una de las características que evalúa es el famoso choque de punta. Es decir, una cosa es que tú con el estetoscopio auscultes el corazón, pero otra cosa es que con la palpación a nivel de la línea medio clavicular, o sea, tomando en cuenta la clavícula, buscas la línea media y buscas el cuarto o quinto espacio intercostal. Entonces, ahí debería estar ubicado el choque de punta, o sea, el ápex. Porque eso también clínicamente lo podemos ver. Si no tengo radiografía, ¿cómo sé que es cardiomegalia? Contando el número de centímetros laterales. Mientras más lateralizado esté el choque de punta, está indicándome que hay también un grado de cardiomegalia. Entonces, así se va a identificar el corazón, ¿no? Seguimos, miren. Ahora, ¿cuántas caras tiene tu corazón? Varias, ¿no? Miren acá. No, hablando en serio, ¿no? Esa cosa de la parte paranormal, no vamos a ver. Miren acá. El corazón tiene varias caras, ¿no? En este caso son 4 caras. Primero vamos a ver que la cara anterior, ¿no?, que es la que está orientada en esta región con relación con la parella costal, es justamente la cara también que se le llama así, ¿no?, externa costal. Pero que hay una cara que está en relación con el diafragma, que en este caso sería la cara diafragmática. Pero también hay una cara que está en relación con cada pulmón, o sea, hay una pulmonar izquierda
y una pulmonar derecha, ¿correcto? Una pulmonar derecha. Ahora, en la primera, aquí vamos a ir un poco porque esta parte tenemos que ir haciéndola lento porque este tema de configuración tiene varias características distintas. Lo que sí se necesita acá es que tú aprendas a segmentar tu corazón a nivel de la parte auricular y de la parte ventricular, porque es ahí donde vienen las diferencias. Entonces, miren acá, a este nivel, como puede ver, a nivel del corazón, si nosotros vamos poco a poco definiendo eso, a nivel del corazón, muchachos, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá a este nivel? Miren, nosotros sabemos que en esta región, que vienen a ser la parte auricular, nosotros tenemos por fuera unas estructuras, ¿no es cierto? Unas estructuras que tienen bordes lamelados a este nivel y que van a cubrir las aurículas. Estas estructuras que están por fuera acá es lo que se conoce como orejuelas, ¿correcto? Como que lo cubren. Ahora, esta estructura, que obviamente tiene un componente muscular, tiene por dentro una forma de saco ciego, o sea, en realidad son sacos, ¿ya? Uno puede ingresar con los dedos a esa región, ¿ya? Entonces, hay que recordar que estas orejuelas, recuerden que están donde, en el sector auricular, por eso lo tengo que graficar, estamos en ese segmento, en el sector auricular, van a estar en relación justamente con los dos grandes vasos, es decir, aquí a nivel de lo que es esto de acá, que es el ventrículo izquierdo, como ya sabemos, por acá van a ser la aorta, ¿no es cierto? Y como ya sabemos, tiene una trayectoria y tiene una curvatura. Y por supuesto, acá vamos a ver también la presencia de la pulmonar, que ya sabemos que tiene una división, ¿no?, en sus dos ramas, ¿no?, el tronco de la pulmonar en sus dos ramas, izquierda y derecha. Ahora, en función a eso, como pueden ver acá, aquí viene el cambio. ¿Por qué? Porque las orejuelas, como pueden ver, lo lógico es, tú dices lo siguiente, ¿no? La orejuela izquierda debería estar en relación con quién? Con la aorta, ¿está bien o no? Por la disposición. Y la orejuela derecha con la pulmonar, cosa que cambia. ¿Por qué? Porque ambos vasos tienen trayectorias distintas. Entonces, como ves acá, la orejuela derecha, que debería estar en relación con el tronco de la pulmonar, no lo hace con eso, sino lo hace con la aorta. Y ya sabes por qué. Porque la aorta, cuando empieza a emerger, lo hace primero hacia la derecha, ¿no es cierto? Luego hace un arco y luego va hacia la izquierda. Entonces, se relaciona, como ves acá en la imagen, esta orejuela, ¿estamos de acuerdo? Que la orejuela derecha se relaciona entonces con la aorta. En cambio, en el caso de la izquierda, se va a relacionar en este caso con el tronco de la pulmonar. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque la pulmonar va de derecha a izquierda. ¿Se entiende o no? Entonces, ese entrecruzamiento, por favor, trata de diferenciarlo para que sepas que las relaciones que van a tener ellos son distintas. Entonces, eso de ahí, en el sector que estamos viendo que viene a ser auricular a nivel de las orejuelas. Otro detalle importante acá en la configuración externa es que el corazón tiene surcos. Recuerden que hay un surco, ¿no es cierto?, que es un surco longitudinal o también llamado interventricular. Hay un interventricular y hay un interauricular, pero hacen uno solo. Y también vamos a encontrar la presencia de un surco que hace esto, ¿no? Hace esto de acá, ¿no? Un giro acá y acá hay otro giro. Es decir, como si le diera vuelta al corazón. Eso se llama el surco coronario. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de la configuración externa, tenemos que hablar siempre en el detalle de las relaciones que van a tener las estructuras con estos surcos. Ya sea con el surco coronario. Ojo, los surcos no están vacíos. Los surcos presentan ahí la presencia de arterias, ¿correcto? Por ejemplo, por aquí va a venir la arteria interventricular anterior. Y obviamente, como este surco va hacia atrás, también va a haber una arteria que es la interventricular posterior. Por acá van a venir las famosas arterias coronarias, pero la circunfleja. Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Circundante. Pero no es un surco vacío, sino que ahí vamos a ver la presencia de grandes vasos, que en este caso son vasos
arteriales. Ahora, el sector ventricular, ya nos estamos yendo abajo, pero recuerda, estamos en la cara anterior. Recuerda que estamos en la cara anterior. Entonces, aquí vamos a encontrar justamente la presencia de esta arteria, acá, la arteria en este caso, interventricular anterior que te mencionaba ahí, ¿no es cierto? Va a ocupar justamente este espacio, aquí se va a localizar, a nivel de este surco, ¿correcto? En ese surco nosotros vamos a encontrar que estamos en el sector ventricular, la presencia justamente de esta arteria. Ahora, ojo, cuando nosotros vemos a una persona desde una vista posterior, desde una vista, lateral, ¿correcto? Entonces vamos un poco ubicándonos acá. Yo tengo acá, muchachos, la presencia del el esternón va a estar por acá, ¿no es cierto? El esternón va a estar acá, ahí. Acá está el esternón y acá está el tema de la columna vertebral que va a venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va a estar la columna vertebral. Entonces, el corazón, cuando se dispone, lo vamos a ver más o menos en este sentido, ¿no? O sea, acá, así, como una bota. Así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decirte con eso? Que aquí vamos a encontrar el ápex, pero el ápex le pertenece al ventrículo izquierdo, en esta región. Y, o sea, el ventrículo está ahí, estoy viendo de vista lateral, y acá van a estar las aurículas. O sea, las aurículas tienen una posición posterior, ¿correcto? Mientras que el ventrículo tiene una posición anterior. Esa es un poco la diferencia, ¿ya? Por eso es que el segmento anterior, normalmente, como te digo, no es una relación inmediata, no se relaciona directamente con la parte torácica, no, la que se relaciona directamente es la parte ventricular, porque imagínate, no poder abordar desde la parte externa las orejuelas, imposible, pues no, eso no se puede abordar, pero lo que sí se puede evaluar es esto de acá. De ahí entonces que, debido a la forma y al ángulo que tiene tu corazón, porque aquí finalmente hay que ver que el ángulo, el corazón tiene un ángulo, un vector, uno ya puede sacar las famosas derivaciones. O sea, eso ya lo ves en fisiología 2, ¿no? O sea, cuando tú haces la lectura del electrocardiograma, sabemos nosotros que el corazón tiene 12 derivaciones, ¿no es cierto? Entonces, esas derivaciones parten desde la posición del corazón. Y de ahí uno puede ver las 12, como te decía, la V1, V2, V3, V4, ¿no? Las mayores, ¿no? La 1, 2, 3, y la ABF, ABR y ABL. Son 6 de las 12 derivaciones que salen justamente de la ubicación del corazón. Bueno, seguimos entonces en esa parte, recordando entonces, ¿qué teníamos en la cara anterior? Dos segmentos, un auricular, un ventricular. En el auricular, ¿qué tenemos? Orejuelas, pero las orejuelas están relacionadas de manera cruzada. En la izquierda, ¿quién va a estar relacionada? El tronco de la pulmonar. Y en la derecha, la aorta. En el sector ventricular tenemos el surco, ¿correcto? El surco interventricular anterior. Y que este va a estar ocupado ¿por qué? Por la arteria del mismo nodo, ¿correcto? O rama de la coronaria izquierda, que de ahí vamos a ver. Bueno, acá, en esta imagen, muchachos, podemos ver, miren acá, la presencia justamente de lo que es ya la parte externa del corazón. Aquí podemos ver, estas serían en este caso las orejuelas, ¿correcto? Pero acá lo llamativo, o sea, en esta imagen es lo siguiente, que en esta cara aparece otro dato importante de lo que es la cara costal, y es lo que se le conoce como el cono arterioso. El cono arterioso es justamente, no sé si pueden ver ustedes la forma que tiene el músculo cardíaco, y luego acá se eleva, ¿no es cierto? Se eleva. Y eso tiene que ver justamente, obviamente ya reconoces a la aorta, ¿no es cierto? Pero esta es la pulmonar. Entonces la pulmonar desde su nacimiento, y obviamente por el efecto de la presión arterial, ¿estamos de acuerdo? Entonces esta presión genera justamente esta elevación, ¿correcto? En la cara anterior. Y eso se denomina cono arterioso. Entonces el cono arterioso es otra característica de ¿quién? Del sector ventricular de la cara costal, o también llamada esternocostal. ¿Ya? ¿Con esto de acá? Todavía, vamos a ver. Ahora vamos a la otra cara, la cara inferior, la cara diafragmática. Pero en la cara inferior
Ahora es como si te pusieras a ver el corazón desde abajo, ¿no? Entonces un poco para ver este segmento. Entonces, te había dicho yo, escúchame, te había dicho que el corazón tiene una forma de bota, ¿no es cierto? Una forma de bota acá, ¿no es cierto? Así, una forma de bota. Quiere decir entonces que desde la parte inferior, muchachos, estamos diciendo que este es el ventrículo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver que la mayor parte, desde abajo, recuerda que, un poco para que me entiendan, la cara costal sería esa de acá. Todo esto sería la cara costal, mira, ahí. La que va a estar en contacto con el diafragma. ¿Sí me dejan entender, no? Este es el segmento que va a estar. Esto de acá es posterior ya, pero el diafragma es abajo. Quiere decir entonces que la mayor parte que esté en contacto con el diafragma es el ventrículo, ¿correcto? Y solo una pequeña parte va a estar relacionada con las aurículas. Ojo. Ahora, esto de acá es el surco coronario. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el surco coronario. Si yo veo ahora, le voy a dar una forma, ahora hay que mirarlo desde abajo al corazón, ¿no? Desde abajo al corazón, vamos a poner que sea así, ¿no? El interventricular estaría acá. ¿Estamos de acuerdo? Desde abajo. Ahí estaría en este caso el interventricular. Pero este es el surco, vamos a ponerlo acá. Este es el surco coronario. Entonces, como revisamos acá, los 4/5 sería esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Los 4/5 representan esta parte anterior. Recordemos que acá está el esternón. ¿Estamos de acuerdo? El esternón. Por eso es que los 4/5 anteriores hacia adelante están en relación la base solamente al ventrículo, y solamente 1/5, que es la pequeño segmento que queda, es para la parte auricular, ¿correcto? Auricular. Ya, entonces, a eso se estaba refiriendo entonces los dos segmentos que nosotros vamos a encontrar. Ahora, en este segmento ventricular, que sería esto, ojo, vamos a llamar, este es el ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el surco coronario. ¿Estamos de acuerdo? Estoy viéndolo desde abajo, esta parte, desde abajo. Entonces, aquí yo voy a tener entonces la presencia de el surco interventricular posterior, ¿correcto? Pero alguien dirá, pero no se debería llamar inferior. Obviamente la descendente anterior, la descendente posterior. Como decía, es por la disposición que tiene obviamente la punta del corazón, que va en ese sentido hacia abajo. Ahora, entonces aquí vamos a tener entonces a la presencia de esta rama importante. Ojo, la anterior es rama de la coronaria izquierda, y la posterior es rama de la coronaria derecha, que es lo que se está mencionando acá. ¿Sí? Ahora, dice acá la porción izquierda del surco coronario. Es decir, si nosotros recuerden que este es el surco coronario, entonces acá le llamaremos izquierda. ¿Te queda claro o no? Y acá sería la derecha, o sea, viéndolo desde la parte inferior. En este caso, vamos a encontrar justamente la relación con la vena cardíaca magna, que es lo que vamos a ver solamente para esta región, ¿ya? Porque obviamente aquí hay una simetría. Mientras que el segmento auricular, como ves acá, solamente contiene a lo que vienen a ser la porción inferior de las aurículas. Obviamente, esta sería la porción superior, ¿estamos de acuerdo? Superior, arriba, y esa sería la porción inferior, que es lo que está mencionando en esta región, ¿ya? Entonces, por eso es que acá te decía, todas las preguntas que vamos a tener acá, trata siempre de relacionarlas siempre con los dos segmentos, sea auricular, sea ventricular, ¿ya? Pero también hay que verlo en su vista lateral para poder entender, en este caso, las relaciones que van a haber acerca de la cara diafragmática. En cambio, estas ya son más sencillas, porque acá la izquierda y la derecha van a tomar nombres o relaciones con estructuras del mismo lado. Como puede ver, el lado izquierdo se relaciona con las dos cámaras cardíacas del mismo lado, que ahí no podemos en este caso tener ninguna duda. Y en el caso del lado derecho, igual, ¿no? Salvo que acá en el lado derecho, no olvidar que a nivel de lo que son los segmentos auriculares van a llegar las grandes venas, la cava superior, la cava inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, por eso es que estas grandes venas forman parte de estas características que van hacia el lado derecho. Entonces acá no nos equivocamos, ¿por qué? Porque ya sabemos nosotros que las venas cavas van a estar siempre en la aurícula
derecha. En la aurícula derecha y por lo tanto en la cara pulmonar derecha. Ahora, ¿qué tenemos acá? Miren, acá tenemos una imagen desde la base, ¿no? Entonces acá podemos ver claramente la presencia justamente del surco y la presencia justamente de los vasos. Acá podemos ver el surco coronario, que normalmente es transverso, ¿no? Normalmente el coronario y el interventricular normalmente son perpendiculares. ¿Qué significa ese término? Que van a formar, ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Van en ejes distintos, en ejes diferentes, ¿ya? En ejes diferentes. Acá tenemos la presencia ya de la vista lateral, ¿no? En esta vista lateral hay que recordar que el corazón, las caras que nosotros hemos hablado, que son 4, se van a unir a nivel de bordes, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver que hay un solo borde, que es el que no está de alguna manera definido. Ahora, los bordes obviamente es la conjunción de caras, pero no es que el borde se pueda palpar de manera específica, no. Hay una continuación, no es como un hueso, ¿no? En el hueso cuando tú hablas hay un borde que lo puedes palpar y es definido, pero acá no. Acá simplemente es la unión de esas caras de acuerdo a la disposición del corazón. Entonces tenemos un borde superior, acá, perdón, el superior, el borde inferior, el borde izquierdo. El derecho es el que no está definido. Y como puedes ver, acá están separados por cada cara respectiva, ¿ya? Por cada cara respectiva. Ahora, de las caras que hemos visto hasta ahora, la de mayor abordaje es la cara costal. La cara costal ya sea para el tema de palpación, ya sea para el tema de auscultación, ¿ya? Las dos caras en este caso son de ese abordaje. Pero debes saber algo, las caras están, aparte de la irrigación y el trayecto que yo te mencionaba, te decía que este eje, porque obviamente es un tema físico, nos permite ver derivaciones que van a determinar una región. Es decir, cuando tú sospechas, es como que alguien vino, o sea, a ti te dicen, oye, acaba de llegar una persona que está con su, en pleno invierno, ¿no? Está con sudoración, está con una frecuencia cardíaca más de 200, que obviamente de normal no tiene nada, y la persona está con un dolor en el precordial, se le denomina así, el dolor precordial izquierdo, que va irradiado al miembro superior izquierdo y a la mandíbula. Eso de ahí se conoce como angina, así se le llama, angina, hasta demostrar lo contrario. Pero no siempre viene así, porque la persona puede venir ansiosa y te viene con un dolor de estómago, ¿correcto? Y cuando viene una persona con esas características, porque uno dice, el estómago debe ser una gastritis, obviamente uno hace la evaluación abdominal, pero acá lo que marca la diferencia, muchachos, es el tema del tipo de dolor, porque el dolor cólico no es igual a un dolor de tipo opresivo. Y la frecuencia cardíaca que esté disparada tiene que hacerte pensar rápidamente en un infarto de base. Es decir, los infartos de la cara diafragmática no son iguales o típicos al de la cara anterior, ¿correcto? O de la cara lateral. Porque eso de ahí sí te dan esa semiología, normalmente del dolor que va hacia el brazo y hacia la mandíbula. Los de base normalmente van como epigastrales, dolores acá, con diaforesis, con taquicardias, ¿no? Y el tema, lo peor que puede pasar es que sea una mujer, las chicas no se molestan. ¿Pero por qué? Porque las mujeres toleran mejor el dolor. Y eso significa que la mujer enmascara, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Cuando llega el hombre, llega con la suegra, la esposa, la hermana, la vecina, la cuadra llega cuando llegue, pero la mujer llega sola. Y cuando llega una mujer sola preocupa, ¿no? Porque está ahí, no sabes, o sea, y de repente cuando empiezas a hacer la evaluación te das cuenta que se está descompensando la persona y tienes que actuar rápidamente porque se te va. O sea, hace un paro y no sabes qué hacer donde te va a encontrar esa persona. Por eso te decía que los infartos de acá tienen una sintomatología distinta. Y como vamos a ver, eso tiene que ver también con la inervación. Bueno, ahora la base y el vértice. Ya hemos dicho que la base, hemos dicho que el corazón tiene la forma de una pirámide troncoinvertida. La base es superior, pero
posterior, supero posterior o postero superior, y el vértice viene a ser, ¿no?, ínfero anterior. El vértice está constituido por el ápice. Entonces, la base va a estar normalmente, ¿quién? Las aurículas. Las aurículas van hacia atrás, mientras que en el vértice o en el ápex va a estar el ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo. Eso ya lo hemos aclarado, el izquierdo. Ahora, como ves acá, dentro de las características de la base, por la forma como está orientado el corazón, normalmente acá el predominio es de la izquierda, ¿no es cierto? El predominio de la izquierda, ¿pero por qué? Porque justamente aquí, en esta región, la forma, digamos, o sea, si nosotros volvemos otra vez al esquema, mira acá, volvemos otra vez al esquema, vamos a ver que dentro de esta bota que representa, ¿no?, acá está el corazón, este es el ápex, y este vendría a ser la base donde van a estar las aurículas. Pero en esta región, como puede ver, la cara pulmonar es la que marca la diferencia. Es decir, sabemos que hay dos caras, este es el lado izquierdo y allá está el lado derecho, pero hay una rotación. Por eso es que la izquierda, al rotar, si me dejo entender, ¿no?, al rotar, va en este caso más hacia abajo. Por eso es de que va a tener una mayor área la parte izquierda en relación a la derecha, y no es que sean de tamaños en este caso distintos. El izquierdo y el derecho como ventrículo sí, pero no tanto por el tamaño, sino por el calibre que va a tener justamente el espesor del músculo en esas regiones. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, cómo haces el abordaje, ¿no? Cómo haces el abordaje, siempre tomando la línea media clavicular, y que va a ir hasta el cuarto o quinto espacio. Eso de acá, por si acaso, significa espacio intercostal izquierdo, ¿ya? Espacio intercostal izquierdo. ¿Se puede orientar el corazón hacia la derecha o no? Sí. Cuando es aislado se llama dextrocardia, pero cuando es todo, o sea, todo cambia, eso se llama transposición de grandes vasos, y eso es incompatible con la vida, pero sí existe. Pero normalmente la dextrocardia es bien raro, ¿no?, que se tenga que orientar hacia ese lado. Bueno, esta es acá la vista de la base, ¿no? Como puede ver, el corazón está yéndose hacia adelante, lo estamos viendo de la parte posterior, y como puede ver acá, ¿qué es lo que observo? Sí, pero hay un detalle acá. Contemos acá, mira esto que estoy contando acá. ¿Qué estoy contando? Venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares de quién son? De la aurícula izquierda. Por eso es que mencionan, ahora se entiende, ¿no?, que en la mayor área, ¿no es cierto?, la mayor área de la base le corresponde a quién? A la aurícula izquierda. En cambio, a la derecha, como vemos acá están las venas cavas, ¿no es cierto?, pero es un área menor, pero es por la disposición que presenta justamente esta región, la rotación que tiene. Y bueno, la vascularización queda aquí. Carlos, sabemos nosotros que la aorta tiene tres segmentos: la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. La aorta ascendente se caracteriza ¿por qué? Porque justamente cuando nace la aorta, miren acá, nace la aorta, acá, nace la aorta. ¿Qué sucede, muchachos? Acá a los lados va a formar unas pequeñas dilataciones, ¿estamos de acuerdo? Y de esas dilataciones van a nacer justamente las dos coronarias. Estas dilataciones se llaman senos de Valsalva, correcto, que son lo característico, ¿no?, que vamos a encontrar justamente en el origen y en el nacimiento de estas dos arterias coronarias. Las coronarias tienen de particular, a diferencia del resto de arterias, que no siguen un trayecto del cuerpo, es decir, no son normalmente longitudinales, o en este caso que llegan el trayecto de un apéndice. Recordemos que llamamos apéndice a una estructura, miembro superior, miembro inferior. No lo hacen normalmente en sentido transverso. Ya, y eso en la fisiología tiene una importancia. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias es menor, y al haber un menor flujo sanguíneo aumenta la viscosidad, y al aumentar la viscosidad, los solutos que se encuentran presentes y que se encuentran en este caso incrementados pueden precipitar. Cuando un soluto precipita, normalmente lo que hace es endurecer la arteria.
y el prefijo endurecer significa esclerosis. Entonces la arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias por la precipitación de un soluto en exceso. A la cabeza, colesterol. ¿Correcto? Entonces ya saben que el colesterol o los depósitos del colesterol es por un exceso del colesterol circulante que endurece, le genera una reacción a lo que es la arteria. Ahora, ojo que la esclerosis sí es parte de las personas de edad avanzada. Ahí puedes encontrar justamente esclerosis, ¿no? Pero en jóvenes encontrar eso sí es complicado, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que eso trae sus riesgos. Ahora, la arteria coronaria izquierda, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo de ahora en adelante, que cada arteria presenta sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Eso hay que ir marcando un poco la diferencia. Porque en estos casos, por ejemplo, de acá, como vamos a ver más adelante, las preguntas en dónde se centran de las arterias coronarias, aparte de que tenemos que aprendernos bien las terminales, que son las que siempre pregunta el examen, es el tema de la famosa vascularización del sistema nodal. Sabemos que tu corazón tiene un grupo de fibras miocárdicas, ¿no es cierto?, especializadas en la conducción del impulso cardíaco, ¿correcto? Y está el nodo sinusal, ¿te acuerdas? El nodo AB, las de His, ¿no? Y obviamente la fibra de Purkinje. Entonces, ¿quién irriga a todo ese sistema? Recuerda que son fibras miocárdicas especializadas, o sea, no son neuronas, ¿no? Son miocárdicas especializadas en la conducción. Y como tal, al ser estructura muscular, tiene que tener vascularización. Entonces, ahí entra el enfoque. Esto entra ahí como una pregunta de todo nivel, muchachos. Cuando ustedes revisen cualquier pregunta de ENA, ¿no?, de residentado, esta pregunta de vascularización del sistema nodal por arterias coronarias, clásica pregunta. Ahora, ya te estoy dando examen base 19. Mira acá. Entonces, como ves acá, dentro de sus ramas colaterales, mira acá, vamos a encontrar una rama vascular pensando en algo, porque las arterias, estas arterias, tienen un gran calibre, o sea, si nosotros veríamos sería una arteria de gran calibre, y hay que recordar que estas arterias tienen pequeños vasos nutricios, y esos vasos se llaman vasa vasorum, así se llama, vasa vasorum. Oye, ¿y estas vasas vasorum de dónde vienen? Vienen de las ramas vasculares. De ahí, o sea, las ramas vasculares van a irrigar, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero van a irrigar, en este caso, a la aorta y la pulmonar, porque tienen vasos nutricios. Los vasos vasorum derivan de esa rama vascular. La rama, en este caso, auricular, ¿no?, se entiende, en este caso, ¿por qué? Porque es de la misma región, recuerda que es de la coronaria izquierda, y por supuesto tenemos acá, recuerden que el corazón presenta en su parte externa, si es que alguna vez han visto un corazón, ya que sea de chancho, que quieran traernos para ver algo parecido, pero tienen una capa adiposa, no sé si lo han visto, ¿no?, un tejido graso, ya, esa es la capa adiposa de Biusen, ¿no?, esa es la arteria que va a llegar a esa región. Y acá viene el tema, las ramas terminales. La interventricular anterior ya lo hemos visto. ¿Dónde se encuentra la interventricular anterior? En la cara externo-costal. ¿Todavía no? Ahí lo hemos encontrado. ¿Y la circunfleja por dónde va? Por el surco coronario. Volvemos otra vez. Hoy día, ¿dónde está tus corazoncitos? Entonces acá va a estar la interventricular, ¿estamos de acuerdo? Y acá va a estar, vamos a ponerle en esa rotación así, ¿no? Eso sería el surco coronario, ¿correcto? El surco coronario. Entonces, ese es el sentido que va a tomar la circunfleja, ¿correcto? Y la de acá, la interventricular. Ojo, la interventricular también recibe otro nombre, también se le llama descendente anterior, por si acaso, ¿ya? También se le llama descendente anterior. Obviamente también hay una descendente posterior, pero acá la circunfleja es exclusiva de lo que viene a ser en este caso la coronaria. Ahora, ¿quién es la arteria que irriga la mayor parte del sistema nodal? La derecha. La derecha. Como vamos a ver de acá una parte, la izquierda participa. Ojo que acá en el sistema nodal hay un tronco y
y hay haces. Cuidado con esa diferencia, ¿ya? Y como ves acá también hay ramos auriculares, en este caso para lo que es el nodo sinoauricular, como ves acá, pero ojo, es un pequeño porcentaje. O sea, hay un porcentaje compartido entre ambas arterias coronarias, ¿ya? Ambas arterias coronarias. Ahora acá podemos ver en la imagen las dos arterias, miren acá, la presencia justamente aquí, ¿no? Acá está la coronaria izquierda, acá podemos ver la presencia justamente de la descendente anterior, eso sería la descendente anterior o interventricular anterior, y acá va a estar ¿quién? La circunfleja, que obviamente va a tomar el trayecto del surco coronario, ¿no? Acá obviamente acá está el lado derecho, ¿correcto? Que va a ir básicamente hacia la parte inferior para lo que vendría a ser la descendente posterior o interventricular, en este caso posterior, ¿ya? Ahora, esos son los territorios que tienen ambas coronarias, ¿estamos de acuerdo? Ambas coronarias, que como puedes ver acá, en el caso, digamos, acá es una vista superior, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una vista superior, y como puedes ver acá, la forma del ventrículo izquierdo es casi circular. El espesor obviamente es 3 veces que el derecho, mientras que acá tiene una forma semilunar. Ahora, la parte anterior, como puedes ver, la mayor parte de la cara costal, si queremos ver por las caras, está en este caso vascularizado por lo que es la arteria coronaria izquierda, ¿correcto? En cambio, la parte posterior, sin ser neurólogo, la parte posterior por la coronaria, en este caso, derecha. Hay segmentos, como puedes ver acá en color morado, que están compartidos acá, ¿ya? Están compartidos. Entonces, los territorios, en este caso van a ir ambos para algunas regiones, pero normalmente lo llamativo es que la coronaria, si queremos ahora separarlo, la coronaria izquierda va a ir a la cara anterior, ¿correcto? A la cara anterior, va a ir a la mayor parte del surco interventricular, igual en este caso el segmento sería casi 2/3, la parte anterior, y la coronaria, en este caso derecha, va a ir al segmento posterior y obviamente al lado derecho del corazón. La derecha, en el caso de la derecha, como puedes ver acá, cambia. ¿En qué cambió? ¿Dice cuenta? En que en el caso de la izquierda, ¿cuáles eran sus ramas colaterales? Era la rama vascular, ¿también o no? También era la rama para la aurícula izquierda, y también había una rama para el tejido adiposo, ¿me acuerdas o no? Para el tejido adiposo. Pero eran ramas, ¿no? Pequeñas. Pero las grandes ramas, ¿cuáles eran? Las ramas terminales, que eran ¿cuáles? La descendente anterior, o también llamada interventricular anterior, y la circunfleja. En este caso, como puedes ver acá, la rama termina solamente en la interventricular posterior. Pero, acá está el tema. Las colaterales son las que juegan un papel importante también. Tenemos también vasculares. Ojo, ¿te das cuenta acá de ese segmento? ¿Dónde se encontraba el cono arterioso? En la cara esternocostal. ¿Te acuerdas o no? En el origen de quién? Claro, de la pulmonar, porque la pulmonar tenía esa disposición, en este caso, anterior. Y mira estas ramas auriculares. ¿A dónde van a ir? Aquí vamos a ver un cuadro detallado, donde vamos a ver la mayor parte de la vascularización va a ir justamente para lo que viene a ser el sistema nodal, ¿ya? O el sistema cardiovector. Ramas ventriculares, por supuesto, ¿no? Van a ir, pero también vamos a ver que también existe la rama del nodo B en esta región. Entonces, por eso te decía, estas ramas colaterales básicamente tienen dos propósitos: vascularizar la zona derecha, y la otra es vascularizar el sistema cardionector. Vamos avanzando, muchachos. Bueno, el pericardio, vamos un poco ahora a ubicarlo. Es un saco fibroseroso que evita la sobredistensión del corazón. Y este saco, recuerden ustedes que si viendo aquí viendo las partes,
Primero tenemos el pericardio que fibroso, ¿correcto? Luego tenemos el pericardio seroso. Pero el pericardio seroso tiene dos hojas, ¿correcto? Una hoja parietal que se une ¿a quién? Al fibroso. Y una hoja visceral. Y a esta hoja visceral se le conoce como epicardio. Por eso es que cuando a mí me preguntan las capas del corazón, son tres: endocardio, miocardio y epicardio. No pericardio, epicardio. Y el epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Sí? Pericardio seroso. Sí, Muy bien. de hambre. Muy bien. Entonces, ahora, este pericardio, como yo te mencionaba, es un saco que no solamente envuelve el corazón, también va a envolver a los grandes vasos, por si acaso. Obviamente, recuerden que el pericardio fibroso va a ir justamente a lo que viene a ser la pared torácica. Ahí va a ir. Ahora, recuerden ustedes que el pericardio va a, la palabra es así, ¿no? Coalescer. Coalescer significa que va a mezclar fibras con el otro mesotelio. Recuerden ustedes que los mesotelios, un tipo de tejido, empiezan con P. Si hablamos del hueso, es periósteo, ¿sí? Si hablamos del pulmón, es pleura. Si hablamos de intestino, es peritoneo. Y si hablamos de corazón, es pericardio. Entonces, pero a nivel del tórax está la pleura y está el pericardio. Entonces va a haber momentos porque van a estar juntos, ¿no? Sus fibras van a coalescer, algo así, ¿no? Como que se van a entretejer y que de alguna manera van a movilizarse en el sentido ya sea respiratorio o en el sentido cardíaco, ¿no? De esa manera le van a dar una cierta flexibilidad, ¿sí? Ahora, como ves acá, el corazón, en este caso, el pericardio fibroso, tiene obviamente disposiciones tanto en la base, en el vértice, en las caras, ¿no? Ya se acabó. Ya. Escúchame, entonces, ponte a leer. Ya, ahora, vamos un poco viendo este tema del foliolo para que un poco entiendas esta parte del centro terminoso que hay acá. Acá. ¿Cuánto chambear? Miren, un poco para entender eso del foliolo anterior. Como ya sabemos nosotros, miren acá, el diafragma, ¿no es cierto?, tiene la forma de una cúpula, como ya lo hemos dicho, pero cuando uno lo ve, la parte muscular es así, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar el centro tendinoso, que obviamente ya sabemos que ese centro tendinoso presenta 3 hiatos, y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, la disposición de las fibras a ambos lados van a ser en forma de llamados los pilares, que se les conoce como a la disposición de las fibras. Entonces, obviamente aquí vamos a encontrar justamente que hay un pilar izquierdo y hay un pilar derecho. Eso de ahí, por ejemplo, toma importancia cuando, por ejemplo, el esófago, cuando va a pasar, ya sabemos que el esófago se orienta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, cuando el esófago ingresa a lo que es la parte abdominal, ¿estamos de acuerdo? Va a ingresar a la parte abdominal, recordemos que ahí se va a formar justamente un esfínter, ¿de acuerdo o no? Hay un esfínter esofágico inferior, y ese esfínter esofágico inferior, ¿cómo se forma? Porque uno dice, pero acá viene en este caso el esófago está formado por músculo liso, pero entonces, ¿cómo va a formarse el esfínter? Es que ese esfínter, imagínate que esta es la parte del esófago. Las fibras que lo van a rodear no son fibras del esófago, son fibras de un pilar del diafragma. ¿El pilar qué? Izquierdo. Entonces estos son los que van a rodear para darle esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el foliolo viene a ser que a la parte central, lo que estamos viendo acá. Lo que quiere decir entonces que, recuerda, ¿dónde se encuentra el corazón? Acá, pues, ¿estamos de acuerdo o no? El corazón se va a encontrar en esta región. ¿Y esto qué vendría a ser? La base. Por eso es que, como menciona acá, la base del corazón
va a estar en relación con ese centro tendinoso del diafragma. Correcto, se va a relacionar con ese centro tendinoso, ¿sí? La cara anterior, como ves acá, tiene que ver justamente con lo que es la base del corazón. Bueno, la base del corazón ya lo hemos hablado, que va en este caso hacia atrás y hacia adelante, en este caso, que va a estar relacionado con la parte diafragmática. Recordemos que acá no solamente, para hablar del pericardio, no solamente es hablar del corazón, sino es hablar de una estructura, vamos a ponerlo así, mucho más amplia. O sea, lo pongo de repente de manera exagerada, pero el pericardio es un saco de mucho mayor tamaño. Por eso es que acá las relaciones que vamos a encontrar tienen que ver justamente con estructuras que toman a toda la longitud de la base del corazón, ¿ya? La parte posterior, que tiene que ver con el pedículo. ¿Recuerdan qué era el pedículo? Arteria, vena y bronquio. Nervio vas a decir. Bronquio. Bueno, la parte derecha con la vena cava, ¿no?, del mismo lado, ¿no?, igual que las izquierdas, y el vértice, que como hemos hablado, tiene que ver justamente con la punta del corazón o el ápice, que va en sentido anterior, pero como te decía, este es un saco que va a estar en relación, o sea, de manera lateral con los pulmones, de manera inferior con lo que es el diafragma, de manera anterior va a estar relacionado con lo que es la estructura esternocostal, y en la parte posterior que va a estar en relación con lo que es el diafragma, porque recordemos que está en el mediastino medio y obviamente hacia atrás todavía es diafragma. Listo, muchachos, nos vamos. Les paso